Bueno, mi nombre es Francisca Rodríguez, soy casada, tengo 2 hijos, Caleb y Josué, tengo 31 años y soy jocumera. Bueno, todo comienza con una crisis, pero en toda crisis también hay una oportunidad, y en una crisis con mi hijo que tenía sospecha de autismo en ese tiempo, estaba yo embarazada. Y con Caleb teníamos una relación muy buena como mamá e hijo, pero cuando nació el segundo hijo, mi segundo hijo, él tuvo un retroceso. Entonces, en una de sus crisis, donde él estaba en otra habitación y mi otro hijo tenía que estar en otra habitación diferente porque le podía hacer daño, intentó hacer daño, y él comenzó a golpearse en la cabeza, en el suelo, en la pared. Yo me encerré en mi habitación, me arrodillé y supliqué a Dios de que Él me ayudara. Y en ese momento, cuando yo estaba orando, Él me dice que así como yo estaba, había muchas mujeres clamando, pero que no tenían a Dios. Entonces, en medio de esa crisis, también Dios me dice, y te quiero llamar para que tú me ayudes a sacar a la mujer de esta opresión. Y yo te voy a decir todo lo que voy a hacer. En ese momento yo decía, Señor, pero yo estoy mal y tú me estás diciendo ahora que yo lleve algo adelante, un ministerio. Y en ese momento salí de la habitación, me arrodillé y abracé a mi hijo. Y pedí ayuda. Acá en la base, gracias al Señor, hay una psicóloga jocumera que tenía un hijo autista. Entonces hablé con ella, comenzamos la terapia, le conté lo que necesitaba y dije, bueno, hagamos algo. Yo sé que esto hay que financiarlo, pero para que todas las mujeres que aún así que no sean cristianas puedan optar a esto, pero como un grupo de contención donde puedan conocer a Dios y puedan salir de su opresión, así tal cual como a mí me había pasado. Y así fue. Bueno, nosotros recibimos la ropa, la seleccionamos, vemos los detalles, vemos que la ropa está en excelente estado, la planchamos, la etiquetamos, la colocamos acá en este hermoso bus y la vendemos. Y parte de eso financiamos las terapias para las mamás TEA, que son mamás de niños con trastorno del espectro autista, que es un grupo de contención emocional que está a cargo de una psicóloga, que es Javiera Puga. Está el otro grupo de proceso, que es para procesar todo lo que pudieron como entender de la contención emocional, donde pueden hablar, abrirse, apoyarnos. Y también tenemos un grupo para relajo, que es terapia en el jacuzzi. Y aparte de eso, para sus hijos son clases de natación, donde es un tiempo muy lindo de mamá e hijo. Este bus estaba aquí abandonado. Yo sé que muchas personas lo habían pedido, pero también este bus es muy preciado para el tío Mitch, que es el dueño de este bus. Y él quería tener algo con un significativo bueno para el Señor. Él lo quería para una escuela acá adentro, una escuelita. Y bueno, estuvimos orando y clamando aquí afuera del bus para que se pudieran abrir las puertas. Así que no en una reunión, sino que en una conversación de pasillo, encontré al tío Mitch y le dije, tío Mitch, páseme el bus. Así nomás. Y él dijo, bueno, muchas personas me lo han pedido, voy a orar. Y bueno, oró y era del Señor. Él dijo que sí y bueno,
tocó la siguiente parte y fue restaurarlo. Bueno, este proceso de restauración fue un tiempo de moldear también a las personas que estábamos acá. Y junto a Virginia y mi esposo y Javiera Puga, estuvimos acá todo el tiempo que podíamos. A veces solamente en la tarde, a veces solamente en la mañana, a veces hasta las 10 de la noche. Y fue que lo reconstruimos con pintura, con mucho cariño, con mucha oración. Aquí hay muchos tiempos de oración y tiempos de la presencia de Dios como grupo. Así se formó el bus. Bondad es lo que nosotros experimentamos con mi esposo de parte de Dios. Nosotros cuando recién, poquito antes de casarnos, cuando ya nos íbamos a casar y también al comienzo, nosotros hacíamos muchas misiones en lo que es en el Cerro de Valparaíso. Salíamos a evangelizar y tomábamos nuestras cosas y las regalábamos. También juntábamos otras cosas con otros hermanos y salíamos a evangelizar y regalarlas donde la gente más lo necesitara. Entonces es algo que nosotros hemos estado experimentando durante estos 4 años de matrimonio con mi esposo, la bondad de Dios, no solamente para acá, sino que hacia afuera. El fin del Ministerio Bondad es que las mamás TEA conozcan a Jesús y a través de las mamás sus hijos conozcan a Jesús. Este ministerio es la respuesta del clamor de las mamás TEA. Cómo llegaron las mamás TEA en un lugar como en la piscina, donde se dio, o en un supermercado. Y cuando pasa eso, a mí Dios me pidió que cuando yo sintiera que esa era la mamá, yo le dijera todo ese clamor, toda esa oración que tú pediste ayuda, ha llegado. Dios te respondió, Dios te ama, Dios está al pendiente de ti. De este bus roto y abandonado, Dios usó para traer esperanza y oportunidades, ayuda a las mamás TEA y extender el reino.